Pues igual le va. Ok, muchachos, les decía, algunas frases incoherentes que nosotros decimos y decimos que son incoherentes porque no tienen coherencia, o sea, no tienen una lógica establecida, son, por ejemplo, cuando nos dicen, ¿cómo te llamas? ¿Por qué es incoherente decir cómo te llamas? Ya nos dijo el otro día que porque tú mismo no te puedes llamar, ¿no? Exactamente, porque tú no te llamas. O sea, yo no me llamo Jorge, yo no me digo Jorge, mande, ya, voy. O sea, tú no te llamas, esa es una incoherencia. O sea, a lo mejor la pregunta sintácticamente está bien establecida, cumple con los elementos de una sintaxis correcta, pero coherentemente no, porque nosotros no nos llamamos, igual es cuando decíamos, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Citlali, ¿cuántos años tiene? 26. 26. ¿Y si tiene los 26? A ver, muéstremelos. ¿Se tienen ¿Eh? los años se tienen? Pues en las arrugas, ¿no? Ok, no, nosotros no tenemos los No, años. no es cierto, sorry. Ándale, gracias. ¿Sale? No, muchachos, bueno, esta también es una frase incoherente, los años no se tienen, ¿sale? Nosotros poseemos una edad, ¿sale? O sea, nosotros poseemos una edad. Igual creo que también les comentaba de cuántos años cumples, ¿no? Y digo, ¿cuántos años cumples? No, yo cumplo 32. ¿Se cumplen 32 años? ¿Se pueden cumplir 32 años? ¿O se pueden cumplir 25 años? ¿Cuántos años se cumplen? Carlos, ¿cuántos años se cumplen? ¿O cuántos años va a cumplir? ¿O ya los cumplió? Oh, ¿Cómo? voy a cumplir un año. Va a cumplir un año. ¿Sale? Eso es lo correcto. Creo Eso que es respuesta tan exacta. Exacto. Ahí Ujú. era donde quería llegar. ¿Sale? Va a cumplir un año. Entonces, acuérdense, esas frasecitas no son coherentes, pero no son coherentes en el sentido de que no representan una lógica. En el sentido textual, no representan una lógica. En el sentido coloquial, todos las conocemos y las usamos. Yo también digo, ¿cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y cuántos años cumpliste? ¿23? ¿24? ¿25? ¿O qué le digo a mis sobrinos? ¿Y en qué año estás? Y a mí dicen en tercero. Yo pensé que estabas en el 2020. ¿Salen? Pues, pero bueno, son cuestiones coloquiales, pero no son coherentes. En el papel no se tendrían que escribir así. En el papel sí se tendría que ser bien específico. ¿Cuál es tu edad? ¿Salen? Ok, que ponen otra, ¿cuál es tu fecha de cumpleaños? Cuando pues, generalmente se pregunta en cuál es tu fecha de nacimiento. La cuestión ya habla un poco de la parte sintáctica, que es la organización de los párrafos, es la articulación gramatical del texto. ¿Vale? Aquí es donde nosotros tenemos que aprender la unión y la relación de las diferentes partes. ¿Vale? Cómo se organizan los párrafos en oraciones, cómo se organizan los textos en párrafos, qué debe de cumplir con un título, con un subtítulo. ¿Sale? Esta cualidad nos permite construir su sentido y se logra a partir de los diferentes recursos lingüísticos. Los recursos lingüísticos son los que hemos estado viendo. Los artículos, los pronombres, los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, todo eso sabemos que lleva un orden y sabemos que ese orden refleja al final una idea.
Entonces, esa es la parte de la cohesión. Desde mi punto de vista, les puedo decir que esta parte es como que la más delicada de todos. ¿Y por qué es la más delicada de todos? Porque aquí es donde si nos equivocamos por una comita, ya no se entendió la idea. Y déjense que ya no se entendió la idea. Ya no dimos con la intención que teníamos desde un principio. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado ahí con la parte de la cohesión, porque es la parte que más vamos a trabajar en este curso. El cómo vamos a escribir. Y bueno, ya para cerrar, a estas propiedades de construcción del texto se le conoce también como redactar. ¿Y qué es redactar? ¿A qué se refiere con redactar? A ver, Ruth, ¿me puede ayudar a leer la primera idea? Sí. Redactar significa manifestar por escrito las ideas que previamente se han ordenado en el pensamiento. Ok, ¿qué le entendió? Pues por ejemplo, cuando vas a responder una pregunta en un examen, sabes sabes la respuesta, pero tienes que acomodar la idea para que se entienda al responder. Ok, no hemos tenido experiencia de exámenes escritos, más que los que les hacemos en formularios. Pero déjenme les cuento algo, o sea, yo soy enemigo de las preguntas abiertas. ¿Por qué soy enemigo de las preguntas abiertas? Porque al momento de redactar, muchas veces los estudiantes no me ordenan su pensamiento, no me dicen concretamente la respuesta. ¿Qué se entiende como una pregunta abierta? Que ustedes la pueden contestar abiertamente. Pero ojo, muchachos, la pregunta abierta tiene una respuesta correcta. Yo, por ejemplo, en mi otra escuela Ajá. tenía muchísimo conflicto con mi maestra de probabilidad porque era súper mala redactando, así nunca redactaba bien sus preguntas. Entonces, cuando en cualquier ejercicio preguntaba algo y le respondías lo que decía la pregunta, y entonces ella decía en voz alta, no, 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 es que lo que quise decir en tal pregunta es tal cosa. Y yo, ay, entonces, ¿por qué no lo pone como lo quiso decir, no? Porque, Sí. o sea, no se entendían bien sus preguntas, o bueno, daba a entender otra cosa, y ya a la hora de responder decía, no, 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 lo que yo quise decir fue bla, bla, bla. Entonces ya me estresaba un buen que no redactaba bien sus preguntas. Sí, es que es eso, muchachos, porque miren, y a veces como docentes caemos también nosotros en eso, o sea, imagínense una pregunta mal redactada, pues es evidente que vamos a recibir una respuesta también de esa índole, o sea, es como todo. Muchas veces nos pasaba, y sobre todo cuando eres maestro novato, que vas empezando en esta actividad, y que pones, ¿no? Realiza un cuadro conceptual de acuerdo con la lectura de arriba, con la lectura anterior. Y pues los alumnos realizan un cuadro conceptual y hacen su cuadro conceptual. Y muchas veces el maestro llega y se pone y dice, está mal, pero ¿por qué está mal? Si lo que yo te estoy entregando es un cuadro conceptual. Y acuérdense, el cuadro conceptual queda abierto porque ¿cómo se hacen los mapas conceptuales, los cuadros conceptuales? ¿De acuerdo a qué? ¿Cómo hacen un cuadro conceptual, chicos? ¿Son conceptos? Ya, pero de acuerdo a los conceptos que tú consideras. Sí. O sea, no se trata de adivinarle el pensamiento al profesor. ¿Sale? Y es un error que de pronto el profesor te la ponga mal porque el profesor no te está indicando cuáles son los conceptos que debe de tener el mapa conceptual, ¿no? El cuadro conceptual. O sea, tú consideras cuáles son los conceptos y lo realizas. Y se acabó y la respuesta tiene que ser buena. Es evidente que si en vez de mapa conceptual me entregas un sinóptico, pues ahí está mal. Lo único que voy a poder medir en ese resultado, pues es que hayas aplicado bien un mapa conceptual. Ya del contenido yo no me puedo meter, porque el contenido tú lo generaste. Entonces, esos son los conflictos que tenemos cuando no ordenamos bien nuestro pensamiento. O muchas veces luego ponen algunos docentes, realiza una opinión acerca de tal tema. Y pues ustedes ponen, yo opino que esto y esto y está mal. Y es, ¿por qué está mal?
si finalmente la opinión es personal o no. Entonces, cuando no tenemos, y les digo, yo soy enemigo de las preguntas abiertas porque yo sí suelo ser de repente muy concreto en lo que pido. Y a lo mejor en un examen abierto yo les puedo preguntar, explica a qué se refiere la adecuación en un texto escrito. Y me tienen que explicar lo que hemos estado revisando el día de hoy, ¿no? ¿A qué se refiere? Y ahí me lo tienen que poner. ¿A qué se refiere la adecuación en un texto escrito? Y el problema que tienen los estudiantes es el orden del pensamiento. Que me ponen, pues es aquello que una ocasión vimos en la clase y el profesor nos decía que la revista muy interesante de los niños y la revista de los adultos es diferente porque se maneja un lenguaje distinto. Y la pregunta es, bueno, al final, ¿qué dijo? ¿Respondió mi pregunta? ¿Quién sabe? ¿Sale? Divagan. Y no se trata de divagar, se trata de ser concretos. Por eso les digo, a preguntas abiertas hay respuestas concretas también. Por ejemplo, cuando les un examen de historia, ¿no? ¿En qué año fue la independencia de México? ¿Qué tienen que responder ahí? Si les pregunto, ¿en qué año fue la independencia de México? ¿Qué tienen que responder ahí? ¿No se acuerdan del año de la independencia de México? Chicos. A ver, 1810. 1810, eso tienen que contestar, 1810. Y no me tienen que poner ahí, de acuerdo con los libros de historia y lo que vimos en clase y lo que dijo el maestro, el año de la independencia de México creada por Miguel Hidalgo, 1810 acabó. ¿Sale? Entonces, ay, pero cuando ya te pidan una opinión, cuando ya te pidan una composición, ahí sí hay que ordenar el pensamiento. Ahí sí tenemos que generar ideas, tenemos que hacer un borrador y escribimos. Y ese es el segundo punto. A ver, Luis, ¿nos ayuda a leer el segundo punto? Espera, espera. Amarre su perrito. Ya, a ver. Es una acción que requiere de práctica constante para efectuarla adecuadamente. ¿Vale? Es una acción que la redacción es una acción como el deporte. Yo siempre les digo, si no escriben, si no se equivocan, o sea, yo a veces, chicos, en serio, les pongo 10 al que escribió y cometió 20 errores que al que nada más copió y pegó. Porque yo sé que el que cometió los 20 errores, bueno, al menos tengo la certeza de que uno de los 20 errores se le va a grabar. Y a la siguiente, pues ya van a tener que reducir. Y es ahí cuando empezamos a ver avance. Pero si no practicamos, no perfeccionamos la redacción. ¿Sale? Entonces practiquen, chicos. O sea, no nomás copien, peguen. Que es ahorita la moda, ¿no? Copiar, pegar. Si acaso leen, a veces ni leen. Entonces, no nomás copien, peguen, practíquenlo, escriban, aunque se equivoquen 1000 veces, créanme que les va a ayudar y les va a ayudar bastante. El siguiente punto, Citlali, ¿nos puede ayudar a leerlo, por favor? Espérame, profe. Sí. ¿Es la de es una acción? No, la de es necesario respetar lineamientos ortográficos. ¿Y por qué es necesario respetar los lineamientos ortográficos, Citlali? Porque ya vimos que hay palabras que no significan lo mismo, ¿no? Dependiendo de cómo se escriban. Y también las comas y dependiendo de dónde. Bueno, eso es de puntuación, ¿no? Excelente, muy bien, gracias. Sí, efectivamente, como dice su compañera Citlali, o sea, es necesario respetar los lineamientos ortográficos porque pues, hay palabras que suenan igual, significan diferentes, podemos caer en ambigüedades, podemos caer en dobles sentidos, podemos caer en sinfín de cosas si no respetamos los lineamientos ortográficos. La última le vamos a preguntar a su compañero Daniel Rodríguez. Bueno.
A ver, el último punto. Dice, para que un escrito tenga coherencia en fundamentar el uso de los signos de puntuación. Estos son los que organizan y dan la pauta a un texto. ¿Qué entendió? Que, bueno, si acomodas mal un signo de puntuación, a veces cambia completamente tu manera de decir algo. Tal ese caso como los niños estos que nos íbamos a comer, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, pues ahí está, chicos. Gracias, Daniel. Esa es la parte que tenemos que entender. Cuando hablamos de adecuación, coherencia y cohesión, hablamos de redacción. Y la redacción es una de las competencias complementarias, es una de las competencias que todo estudiante y todo profesionista debe de tener. ¿Sale? Es más obligatoria una redacción que una suma, que una resta. ¿Sale? Que aunque también es muy complementaria, la sumar, restar, dividir, todo eso es también muy básico. Entonces, la importancia, chicos, es de que practiquen, en serio, practiquen mucho. O sea, yo no me agüito si me entregan un trabajo con 200 errores de ortografía. Yo vengo de una escuela donde a los 5 errores de ortografía que presentaba el trabajo, nos anulaban el trabajo. Y te los ponía con rojo el maestro. Te ponía 1, y luego le ponía 2, 3, 4, 5, y cuando se encontraba el sexto, trabajo anulado nos ponía. Así crecimos varios. ¿A ustedes no les anulan los trabajos si tienen errores de ortografía, muchachos? No. ¿No? No, No, por el no. momento no nos hemos encontrado un maestro así. Debería de ser yo así, debería, pero bueno, estoy aquí para enseñarles ese proceso, ¿no? Pero ojo, a lo mejor algún día se van a encontrar uno y sí es frustrante, te desespera y de pronto hasta teníamos que pagar con el mero que nos revisaba los trabajos, ¿para qué? Pues para que no nos lo anulara, ¿sale? Porque sí es de repente así de que escribes y luego te ponen, yo no entendí nada aquí. Cantinfleaste. ¿Sale? Mucha paja y poco contenido. Mucho cuidado, chicos. Practiquen. En serio, yo los invito a que practiquen. Escriban aunque se equivoquen. Y vamos a empezar hoy con la práctica. ¿Quién me ayuda a hacer una lectura? Yo. A ver, léanos por favor este párrafo. Las escuelas de nivel superior en el país han establecido un proyecto de apoyo al egreso de la universidad y el ingreso a un posgrado. El objetivo de este proyecto es propiciar que los jóvenes con los mejores promedios, en vez de presentar el examen de admisión, realicen una carta de exposición de motivos en la que expongan sus razones de por qué eligieron y quieren ingresar a estudiar determinado posgrado y qué aportaciones traería esta a su vida académica, social, familiar y laboral. ¿Sí le entendieron, chicos? ¿De qué nos habla ahí? Compañera, Ruth eres, ¿verdad? Sí. ¿De qué nos habla ahí? Que para ingresar a un posgrado de lo que tú quieras, los que tengan buen promedio les van a dar la oportunidad de hacer una carta de exposición de motivos en vez de aplicar examen como los demás. Excelente, muy bien. ¿Vale? Entonces, hay un cambio de mecánica para el ingreso a un posgrado. ¿Saben? ¿Qué les están solicitando? Una carta. Nada más una carta, pero no es cualquier carta. Les están pidiendo una carta donde ustedes expresen, número 1, las razones por las que eligieron el posgrado. ¿Sale? En el caso de ustedes tendrán que escoger un posgrado donde digan, pues a lo mejor yo quiero un posgrado en finanzas, en contabilidad empresarial, etc., etc. Tienen que poner el por qué eligieron ese posgrado y bueno, tienen que poner también las aportaciones que va a traer ese posgrado a su vida académica, social, familiar y laboral. Suena fácil, ¿verdad, chicos, la carta? ¿O está compleja? ¿Fácil? ¿Fácil? ¿Está fácil? Pues ese es el reto, muchachos.
La pregunta es, ¿cómo realizarían esa carta motivos? ¿Puede repetir qué es lo que pidió? Ok, la carta es bien sencilla. Ajá. Dice que la carta tiene que tener primero la exposición de los motivos donde pongan las razones, ahí están, razones por qué eligieron cierto posgrado. Pues ya tienen una chamba. Buscar un posgrado de acuerdo a su perfil académico. Acuérdense, ustedes son contadores. Pueden hacer un posgrado en administración o pueden hacer un posgrado en contabilidad de no sé qué. Ustedes conocen las ramas de la contabilidad. Entonces esa es la primera chamba, ¿no? O sea, escoger un posgrado, pero también tienen que exponer las razones de por qué escogieron ese posgrado. ¿Sale? Porque ahí dice, expongan sus razones de por qué eligieron y quieren estudiar determinado posgrado. Una vez que lo hayan elegido y hayan detectado sus razones de por qué eligieron esa carrera o ese posgrado, también tienen que determinar cuáles son las aportaciones para su vida académica, social, familiar y laboral. ¿Vale? ¿En qué les va a beneficiar en esos aspectos? Es como si fuera una petición. No, no es una petición, nada más es como que, o sea, yo merezco, sí, bueno, pudiera ser más que una petición, es decirles el interés tuyo, demostrar tu interés de estudiar ese posgrado. Y no estamos hablando de cualquier carta, muchachos, porque si dice que es una carta que va a sustituir al examen de admisión, imagínense qué calidad tiene que tener la carta como para que un grupo de jueces diga, a este sí lo aceptamos, este no lo aceptamos. ¿Sale, muchachos? ¿Ya la hacemos ahorita? Sí, hay que hacerla, hay que empezar a hacerla. Tómenle fotito a esto, chicos, por favor, a este parrafito para que lo tengan ahí presente. ¿Ya le ¿Lo quiere a tomaron? mano? Comiencen a hacer en borrador ahorita. Yo siempre recomiendo esa parte, chicos. Siempre comiencen a hacer sus escritos en borrador y ya posteriormente los pasan a la computadora. Tenemos una lista de cotejo para esta cartita. ¿Qué rasgos a evaluar o qué elementos tiene la lista de cotejo? Bueno, primero que nada tenemos que identificar si aborda el tema propuesto. ¿Cuál es el tema que van a proponer o que tiene que abordar la carta? ¿Qué es lo que se tiene que entender? Porque quiero ingresar al posgrado. Se tiene que ver y lo que se tiene que quedar bien reflejado es el motivo del por qué quiero tomar el posgrado. ¿Sale? La utilización de un lenguaje adecuado. Piensen, chicos, en los jueces más estrictos que se puedan imaginar. A ellos hay que dirigirles la carta. ¿Sale? Si es en contabilidad, piensen en los contadores con la máxima experiencia en México. Piensen, ¿sale? ¿Cumple con el propósito? Vamos a revisar si efectivamente cumple con el propósito de informarnos los motivos por las que quieren llegar ustedes al posgrado. ¿Hay claridad en la exposición de las ideas? Vamos a revisar si quedan concretas las ideas o quedan a medias o simplemente no se le entiende. Muestra cohesión. Aquí vamos a revisar las oraciones. Si hay sujetos, si hay predicados, si hay una lógica en las oraciones. Y últimamente se utilizan signos de puntuación. Porque muchos no ponen comas ni puntos y seguidos, se van así. ¿Vale, muchachos? Comiencen a hacerla en borrador y ahorita la vamos revisando. ¿Sale? Que me la quiera compartir, la vamos compartiendo, la vamos revisando. Esta actividad, chicos, no la voy a calificar yo. La vamos a revisar entre todos. Ya posteriormente vamos a revisar algunas cartas, si es posible todas, y vamos a determinar cuál es la mejor carta. ¿Vale? La mejor carta escrita, obviamente seleccionada por todos ustedes, será acreedora a un punto adicional en este tercer parcial. ¿O se les hace poco un punto adicional? Sí, un poquito más, ¿no? ¿Un poquito más? ¿Cuánto dice? 2.
2 puntos, ok. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? A ver, Oh, no. levante la mano, 2 puntos. Yo creo que un punto está bien, ¿no? Dice Citlali, un punto está bien. Porque Yo diría exentar el examen del cuarto parcial. Accentuar, dice compañero, a mí no me den puntos, nada más denme extensión del examen. Bueno, antes de revisar las cartas, determinamos pues no el premio, digamos el bono, la bonificación que habrá a la mejor carta, ¿sale? Pero les digo, las vamos a revisar entre todos. Todos tenemos que aportarle a su compañero en qué está fallando, cuáles son las fallas de su redacción, ¿sale? Entonces comiencen a hacerla, chicos, comiencen a hacerla y si alguno quiere que se la comience a revisar, dígame, yo aquí estoy. Mientras voy subiendo la evidencia a la académica. Se la libreta, ¿verdad? ¿Cómo?
Profe, ¿debemos acabarla ahorita? Al menos el borrador, tenemos todavía algo de tiempo. Ok, gracias. Sale al menos el borrador, ya cuando la tengan que pasar a Word, que le den formato, ese sí es lo que tienen que subir a la plataforma. Gracias. Ándele. ¿Quién se fue? Ok, chicos, ya casi se corta esta transmisión. Hay que regresar inmediatamente para hacer el pase de lista y si quiere alguno que le revise, le vamos revisando. ¿Sale? Pues ahorita que se corte, regresamos inmediatamente.